En febrero del año 2018, la tranquila ciudad de Deltona, ubicada en el este de Florida, frente a la costa atlántica, se vio sacudida por la noticia del brutal asesinato de un joven llamado Patrick de la Cerda. El hombre de 25 años fue encontrado muerto en su casa y la naturaleza de sus heridas sugería que el perpetrador tenía un rencor personal contra él. El caso de Patrick de la Cerda es un ejemplo de una elaboración casi perfecta y un crimen planeado que bien pudo no haber quedado sin resolver. Aunque el asesino fue identificado casi de inmediato, no se encontró evidencia directa que demostrara su culpabilidad. Como afirmó más tarde el investigador Chad Weaver, quien investigó el caso y se dio cuenta desde el principio de que sería un verdadero caso digno de adaptación cinematográfica. De hecho, así sucedió. ¿Quién es Patrick de la Cerda? Patrick de la Cerda nació en junio de 1992 en una de las áreas metropolitanas más pintorescas de Miami, en el estado de Florida. Su padre, Max de la Cerda, era nativo de España y su madre, Patricia Ronza, nació y creció en Francia. Pero en los años 80 se mudó a los Estados Unidos, donde pronto se casó y dio luz a un hijo. La familia de la Cerda era muy amigable y feliz. Patrick creció en una atmósfera de amor, atención y respeto mutuo. Era un tipo muy amable, inteligente y sociable. Estudió bien en la escuela y fácilmente podría convertirse en el alma de cualquier empresa y tener muchos amigos. Y además, el niño desde la infancia estuvo muy cerca de sus padres, quienes no escatimaron esfuerzos ni dinero para que el hijo recibiera una buena educación y creciera. Era un hombre digno, el cabeza de familia. Trabajó toda su vida en el campo de la construcción y era un excelente especialista en su campo. La familia no era rica, pero sí se consideraba bastante buena para los estándares de la gran ciudad. Después de graduarse de la escuela secundaria, Patrick decidió ingresar a la Facultad de Construcción para continuar el trabajo de su padre. Cuando el joven estudiaba en la universidad, sus padres, después de casi un cuarto de siglo de convivencia, decidieron divorciarse. Cabe destacar que se separaron de manera muy tranquila y pacífica, sin escándalos y con división de propiedades y similares. La madre se mudó al tranquilo pueblo de Deltona, ubicado en el este del estado, donde pronto se volvió a casar. El hijo adulto decidió quedarse con su padre en Miami, donde trabajaron juntos y fueron respetados y buscados profesionales en la industria de la construcción. A pesar del divorcio de los padres, todos los miembros de la familia permanecieron muy unidos y fueron amigables entre sí. Siempre estuvieron en contacto, llamándose y comunicándose regularmente, y siempre estaban listos para ayudar cuando fuera necesario. Patrick visitaba regularmente a su madre en Deltona y le contaba todo lo que estaba pasando en su vida. Le compartió sus alegrías y experiencias conociendo a la chica de sus sueños. Gracias a sus raíces francesas españolas, el joven desde muy pequeño tuvo una apariencia brillante y disfrutó de un gran éxito en temas amorosos. Pero para él siempre ha sido un ejemplo de la familia en que él creció, por lo que Patrick no buscó asuntos frívolos y fugaces. Soñó con un sentimiento mutuo brillante y una familia fuerte con la chica de sus sueños. De la Cerda la conoció por casualidad en internet, en uno de los populares sitios donde se buscan corazones solitarios. Se registró allí y creó una cuenta siguiendo el consejo de un amigo, pero él mismo no creía del todo que realmente fuera posible encontrar allí a su alma gemela. Una tarde de junio del año 2017, sin mucho entusiasmo, estaba viendo los perfiles de las chicas en el sitio cuando de repente su atención fue atraída por una foto que mostraba a una morena abrasadora con una apariencia brillante bastante inusual. Tenía ojos grandes y una sonrisa encantadora. Patrick quedó literalmente encantado y decidió escribirle a la bella desconocida. Ella respondió a su mensaje y se inició una comunicación relajada entre ellos. El nombre de la niña era Jessica Devani. Nació en el año 1988 en la ciudad de Orlando, ubicada en la parte central del estado de la Florida. Luego de graduarse de la escuela secundaria, ingresó a una de las universidades locales, donde estudió banca y después de graduarse, consiguió un trabajo en una sucursal bancaria en su Orlando natal. Jessica también se sintió inmediatamente atraída por el apuesto joven. Durante unos días mantuvieron correspondencia activa en el sitio web y luego decidieron intercambiar números de teléfono. Durante semanas se llamaron todas las noches y hablaron durante horas sobre todo. La pareja rápidamente desarrolló simpatía y confianza mutua, por lo que los jóvenes decidieron conocerse en la vida real.
pero como vivían en diferentes partes del estado, eligieron un lugar a mitad de camino entre sí. Ya en la primera cita, Patrick se dio cuenta de que Jessica era la chica que había estado buscando durante tanto tiempo y a quien ahora no quería dejar ir. A ella también le gustó de inmediato y Jessica estaba un poco confundida por la diferencia de edad porque ella era 4 años mayor que Patrick. En el camino a casa, Patrick llamó a su madre y le dijo que había conocido a la chica de sus sueños con quien quería casarse y formar una familia. Patricia escuchó la alegría y la emoción en la voz de su hijo y se dio cuenta de que hablaba en serio y estaba feliz por él. Esta relación a distancia duró varios meses y fue un gran problema porque la pareja solo podía verse los fines de semana en un lugar neutral. Por lo general, alquilaban una habitación de hotel en algún lugar acogedor y apartado y simplemente disfrutaban de la compañía del otro. Pero el domingo por la noche, todos volaron de regreso a sus casas porque tenían que ir a trabajar el lunes por la mañana. La propuesta de matrimonio llegó en diciembre del año 2017. Patrick se mudó a Deltona, donde vivía su madre, para estar más cerca de su novia. Compró una casa allí en un vecindario tranquilo y comenzó a realizar algunos trabajos de recuperación, preparando un nido acogedor para la mudanza con su chica. Pero Jessica aún no podía dejar el trabajo tan inmediatamente y planearon una fiesta de inauguración para principios de la primavera del próximo año. En vísperas del año nuevo, la pareja se reunió. El joven decidió darle una sorpresa a su novia. Organizó fuegos artificiales en el patio trasero de la casa. Mientras Jessica admiraba los fuegos artificiales, se arrodilló y le dio una caja con un anillo, haciéndole una pregunta muy importante. ¿Se convertiría en su legítima esposa? Jessica estaba indescriptiblemente feliz y por supuesto le respondió que sí. Patrick admitió que había estado buscando un anillo adecuado para el compromiso durante mucho tiempo, pero que no había encontrado el anillo perfecto en ninguna de las joyerías y ninguno le parecía lo suficientemente hermoso y refinado para tal ocasión. Eligió lo mejor que tenía disponible para poder hacerle una propuesta antes de Año Nuevo, pero encargó otro en el taller de joyería, un anillo exclusivo cuyo diseño se le ocurrió al joven. Ya habían pasado 2 meses y los preparativos del compromiso para la boda y la próxima inauguración de la casa estaban en pleno apogeo. La elección de la pareja fue aprobada por sus padres y ellos mismos estaban indescriptiblemente felices preparándose para una nueva etapa de sus vidas. Los jóvenes planearon organizar una fastuosa celebración en Miami, a orillas del Océano Atlántico, o en Francia, de donde era la madre del novio. El 27 de febrero del año 2018, el padre de Patrick, Max, de la Cerda, recibió una llamada de un mensajero. El número del padre figuraba como contacto adicional. El mensajero informó que el pedido de su hijo fue entregado a la dirección especificada, pero el cliente no abrió la puerta y no contestaba el teléfono. Esto era muy diferente a Patrick, por lo que el padre inmediatamente se preocupó, pero como estaba en el trabajo en ese momento no podía ir a recoger el pedido. Al mismo tiempo, llegó el momento de comprobar si todo estaba bien con su hijo. Max decidió preguntarle a su futura nuera. Llamó a Jessica y con ansiedad en su voz dijo que no podía localizar a su hijo. La propia Jessica había estado intentando contactar a su prometido desde la mañana, pero él no respondió mensajes ni llamadas. Cuando ella le mencionó esto al padre de Patrick, Max dijo que algo debía haberle pasado a Patrick. Jessica inmediatamente dejó todo lo que estaba haciendo y se dirigió a la casa de su novio lo más rápido que pudo. Cuando llegó, se detuvo inmediatamente y vio el auto de Patrick en el camino de entrada, lo que indicaba que él no había ido a ningún lado. Jessica tenía su propia llave, así que entró al patio y llamó en voz alta a su amante varias veces, pero no hubo respuesta. Jessica abrió con cuidado la puerta principal y vio una imagen horrible. Su prometido yacía prácticamente en la entrada en un charco de su propia sangre. No mostraba signos de vida. Jessica inmediatamente se apresuró a llamar a los servicios de emergencia, pero los paramédicos que llegaron al lugar no pudieron ayudar a Patrick y solo lo declararon muerto. Cuando la policía llegó, Jessica, angustiada, estaba sollozando en el patio trasero de la casa donde Patrick le había propuesto matrimonio 2 meses antes. Cuando uno de los oficiales se acercó a ella solo lo miró y le dijo que sabía quién había masacrado a su amante y arruinado toda su vida, un rico y poderoso exnovio. Para comprender este difícil caso y comprender quién habría querido matar a un joven que a primera vista no tenía enemigos ni malvados, es necesario remontarse un poco al momento en el que él y Jessica se acababan de conocer.
es que en ese momento la niña estaba en una relación con un tal Gregory Bender, un rico hombre de negocios que era dueño de su propio fondo de inversión. Jessica conoció a Gregory en sus años de estudiante. Él era 20 años mayor que ella y literalmente hizo girar la cabeza de la joven bella. El empresario la cortejó, le dio regalos costosos y la llevó a complejos turísticos lujosos. Jessica pensó que había encontrado a su único amor, pero pronto comenzó a notar algunas rarezas en su comportamiento. Gregory buscaba controlar a su novia en todo, vigilaba de cerca dónde iba y con quién se comunicaba. Si Jessica tenía un admirador, él inmediatamente se deshacía de él mediante amenazas e intimidaciones. Al mismo tiempo, no le contó casi nada sobre él a Patrick. Esta relación duró casi 8 años y durante este tiempo, Gregory nunca presentó a su elegida a su familia o amigos, con quienes pasaba tiempo juntos o se iban de vacaciones. Gregory rara vez invitaba a su novia a su casa. Él mismo argumentaba que estaba muy ocupado. Naturalmente, Jessica quería tener una familia normal para tener hijos, pero Bender siempre decía que aún no era tiempo para eso, y cuando ella intentó romper la relación, Gregory le dio un anillo y le pidió que se casara con él. Jessica aceptó, pero nada había cambiado. Todavía vivían separados y se veían solo cuando el novio lo decía. Un día Gregory sufrió un accidente de auto y terminó en una cama de hospital. Cuando Jessica se enteró, corrió hacia él, pero antes decidió pasar por su casa para conseguir algunas cosas para Gregory. Allí Jessica se topó con una mujer que nunca había visto antes y le preguntó quién era la extraña. En lugar de responder, le hizo una pregunta similar. Jessica mostró el anillo en su dedo y dijo que ella era la novia del dueño de la casa. La mujer luego se rió y le mostró su anillo, indicando que ella era la esposa legal de Bender, Deborah Sánchez de Bender. Después de tal revelación impactante, Jessica decidió separarse inmediatamente del hombre de negocios que la había engañado durante tantos años. Sin embargo, el novio comenzó literalmente a perseguir a Jessica, rogándole que regresaran y prometiéndole que se divorciaría en un futuro cercano y luego podrían casarse. Jessica nuevamente creyó en este hombre, pero pasó el tiempo y nada en su relación cambió. Finalmente, cansada de esta aventura, Jessica llenó un cuestionario en un sitio de citas donde pronto conoció a Patrick y después de comenzar a comunicarse con él, decidió finalmente romper con Gregory, sobre lo cual ella le informó, pero él no quería dejarla convertirse en una acosadora obsesiva. Al principio, Bender simplemente convenció a Jessica para que volviera con él y trataran de empezar de nuevo prometiendo divorciarse de su esposa. Luego pasó a las amenazas y el acoso, y cuando se dio cuenta de que todo esto era inútil, decidió buscar un rival del cual en ese momento exactamente no sabía nada. Tuvo que recurrir a profesionales para hackear la cuenta de Jessica y descubrir con quién se comunicaba. Luego de descubrir quién era Patrick y obtener sus contactos, Gregory comenzó a enviarles mensajes amenazantes exigiéndole que rompiera con Jessica, llamándola su prometida. Patrick no reaccionó ante las amenazas y estaba absolutamente tranquilo, creyendo que el asunto no iría más allá de las amenazas, pero Jessica se asustó porque se dio cuenta de que su exnovio podía cometer una locura. Él era un hombre con mucho dinero y conexiones y tenía una gran colección de armas de fuego que podía usar. Jessica le ofreció a Patrick romper antes de que alguien saliera lastimado, pero él no quiso. Entonces decidió acudir a la policía y proporcionó evidencia de que Bender los estaba acosando y amenazando. La pareja logró obtener una orden de restricción para que Gregory no se acercara a ellos e intentara hacer contacto por cualquier medio. Gregory también tuvo que entregar todas las armas de fuego guardadas en su casa. Las cosas se calmaron por un tiempo y los amantes continuaron con su vida a pesar que el acosador los había dejado en paz. Sin embargo, Jessica convenció a Patrick de que era necesario instalar cámaras de seguridad alrededor y dentro de la casa porque temía que Gregory pudiera violar la prohibición de una inspección de la escena del crimen. Pero volvamos a los trágicos acontecimientos del 27 de febrero del año 2018. Durante el examen inicial de la escena del crimen, los criminales inmediatamente descartaron la versión del robo y observaron que, a juzgar por la naturaleza de la mutilación, este asesinato tenía un motivo personal y el perpetrador literalmente odiaba a su víctima. El cuerpo del joven de 25 años contaba con 4 heridas de bala en el muslo, en el pecho y 2 en la cabeza. Además, los peritos encontraron heridas y hematomas característicos de una caída desde una escalera. El cuerpo yacía en el suelo entre la puerta principal y las escaleras que conducen al segundo piso.
Los investigadores especularon que lo más probable es que el asesino se hubiera colocado en la casa y estuviera esperando al dueño en el segundo piso. Cuando Patrick, desprevenido, entró y subió las escaleras, el intruso salió para encontrarse con él. Lo mató y le disparó la primera bala en el muslo. El joven herido rodó escaleras abajo y el perpetrador lo siguió. Le disparó otra bala al pecho y luego remató a la víctima con 2 tiros posteriores en la cabeza. El arma homicida no fue encontrada, pero era un modelo bastante raro de pistola que no fue fácil de obtener. El primer casquillo se encontró en el segundo piso de la casa. Se encontraron 2 casquillos más similares abajo, pero el cuarto casquillo no estaba allí, por lo que se supuso que el perpetrador se lo llevó tal vez como un trofeo. A pesar de las palabras de Jessica de que ella sabe quién mató a su prometido, el primer sospechoso era el vecino del hombre asesinado, con quien tuvieron un serio conflicto hace un par de meses. El hombre era un participante en el combate y un veterano del ejército de Estados Unidos. Resultó herido y sufrió una conmoción grave en la guerra, contra la cual desarrolló un trastorno mental. Era excelente con las armas de fuego y podía conseguir fácilmente un modelo raro de arma. En diciembre del año 2017, el veterano confundió a su nuevo vecino con un ladrón y abrió fuego. Afortunadamente, nadie resultó herido en ese momento, pero el vecino fue hospitalizado en un hospital psiquiátrico debido a una exacerbación de su trastorno. Después de regresar a casa, lo siguió constantemente. Patrick lo llamó espía y prometió sacarlo a la luz. El vecino enfermo mental podría tener un motivo creado por su imaginación enfermiza para matarlo, por lo que el hombre fue detenido y decidió interrogarlo. No ocultó su intensa aversión por Patrick, pero en el momento del asesinato tenía una coartada del 100% que fue confirmada por varias personas que buscaban pruebas y tratando de provocar al perpetrador para que la versión del robo desde el principio se cancelara, porque en la casa todo estaba en su lugar. El dinero y los objetos de valor permanecieron intactos. Solo faltaban discos duros con grabaciones de cámaras de videovigilancia, por lo que era imposible rastrear quién entró y salió de la casa ese día. Además, no se encontró ninguna evidencia en la escena del crimen. Los expertos forenses no pudieron encontrar ni una sola huella dactilar o rastro de ADN. El asesinato fue cuidadosamente pensado y planeado, y aunque las investigaciones tenían pocas dudas de que Gregory estaba detrás de todo, parecía que en ese momento podía salirse con la suya. La policía decidió actuar a escondidas y le pidió a Jessica que llamara a su examante y lo llevara a una conversación franca. Jessica aceptó sin dudarlo, marcó el número de Bender e hizo un espectáculo. Lo culpó por lo que había sucedido, lloró y siguió preguntando por qué lo había hecho. Pero Gregory parecía haber descubierto lo que los investigadores estaban haciendo desde el principio y persistió en fingir que no entendía de lo que estaba hablando. Cuando Jessica le dijo que mató a su prometido, el empresario fingió estar sorprendido por esta noticia y después de expresar sus condolencias a la exnovia, intentó que Gregory confesara, haciéndolo enojar y obligándole a cometer un error garrafal en la llamada, pero nunca lo logró. La policía no tenía motivos para detenerlo o interrogar al hombre, solo lo pudieron llamar para testificar, pero cumplió con la orden de restricción y parecía haber dejado ir a la exnovia hace mucho tiempo. El asesino señala mientras la investigación estaba tratando de encontrar alguna pista. La policía recibió una llamada de Deborah Sánchez Bender y les dijo que tenía información importante sobre el caso de Patrick de la Cerda. La mujer fue inmediatamente invitada a la estación para una entrevista donde dijo que poco antes del crimen vio un extraño cuaderno sobre la muerte de su esposo en su oficina y lo revisó. Deborah encontró un plano detallado de la casa de un extraño y al lado había un extraño algoritmo de acciones. Ella no le había prestado atención en ese momento, pero cuando vio una noticia sobre el brutal asesinato de un joven y la historia mostraba el plano de su casa, inmediatamente recordó los bocetos de su marido infiel con quien estaba al borde del divorcio y decidió contarle a los investigadores. Esta información dio a la policía motivo suficiente para registrar la casa del presunto autor del misterioso cuaderno sobre el cual la esposa del hombre de negocios habló. El mismo fue encontrado en la oficina, pero las páginas con el plano de la casa y otros registros fueron removidos. Sin embargo, pronto fueron encontrados en la oficina, pero en un bote de basura que Gregory aparentemente no había podido vaciar u olvidado vaciar. Simplemente había arrancado las hojas, las arrugaron y las tiró a la basura. Al parecer estaba seguro de que su casa no sería registrada, ya que no había pruebas en su contra. En las hojas de papel, además del diseño de la casa, había un plano detallado de la escena del crimen.
En sí quedó claro que el criminal se había preparado durante mucho tiempo y había trabajado minuciosamente cada punto en particular. Se dijo sobre la necesidad de apagar el teléfono, usar guantes y lubricar las suelas de los zapatos con un compuesto especial para que no dejara rastros en el piso, etc. En los registros quedó claro que Gregory siguió a su víctima, sabía a qué hora Patrick regresó a casa y estaba al tanto de la presencia de cámaras de vigilancia en la casa y el patio. Además, Gregory se aseguró de deshacerse del arma del crimen, ropa sucia, zapatos y guantes. Lo único que le decepcionó fue que sus propios registros no fueron destruidos a tiempo y la curiosidad de su esposa le jugó en contra. Además, en una caja de puros se encontró un cuarto casquillo faltante que el pistolero se había llevado como trofeo. Se confirmó que era exactamente el mismo casquillo de la escena del crimen. El juicio y los intentos del abogado defensor de echarle la culpa a Jessica no funcionaron, pues la evidencia fue suficiente para arrestar a Gregory e iniciar un juicio. Pero el problema principal fue que todas las pruebas encontradas podrían ser llamadas circunstanciales porque nunca se encontró el arma del crimen. No había evidencia de que el acusado hubiera estado alguna vez en la casa de la víctima y no hubo testigos. El juicio de Bender no comenzó hasta mayo de 2021, más de 3 años después de su atrocidad. Durante este tiempo, contrató a los mejores abogados quienes tuvieron tiempo para prepararse minuciosamente para el caso. El empresario era optimista y parecía creer que saldría con la suya. Jessica fue una testigo clave, detalló su relación con Gregory durante muchos años, se enteró de que él estaba casado y trató de romper con él, así como el acoso y las amenazas que hizo contra ella y Patrick. Como evidencia, ella proporcionó capturas de pantalla guardadas de la correspondencia, así como registros telefónicos. En respuesta, los abogados de Bender intentaron echarle toda la culpa a Jessica. La defensa declaró que la propia Jessica provocó a Gregory con su comportamiento porque se registró en un sitio de citas y comenzó una nueva relación sin haber roto con Gregory, lo que hirió su orgullo y ego. Además, Jessica fue acusada de mercantilismo y señaló que le gustaba recibir obsequios costosos de un pretendiente rico. Las principales hojas de evidencia con registros del plan de asesinato, los abogados calificaron solo la fantasía de un hombre herido que quería vengarse de su rival. Al mismo tiempo, la defensa insistió en que el acusado no fue más allá de los planes y fantasías, por lo que no se encontraron sus huellas en la escena del crimen. Además, según los abogados, el registro en la casa de su cliente fue ilegal y se llevó a cabo con violaciones, por lo que la segunda evidencia es un casquillo que simplemente pudo colocar en el proceso, que tampoco se encontró el arma del crimen ni el modelo del arma. Jessica se identificó por una imagen diciendo que ya la había visto anteriormente en una colección de su novio, que podría estar equivocada porque no conocía bien las armas. El testimonio de su ex esposa y el fallo final en una de las sesiones de la ahora ex esposa del acusado, Dora Sánchez, fue punto clave. La mujer fue llamada como testigo. El hombre, que hasta entonces se había mostrado indiferente, de repente se animó e inesperadamente le confesó su amor. La ex esposa se conmovió por esta confesión y aparentemente cambió de opinión acerca de testificar contra Gregory. Confundió su testimonio citando su olvido y finalmente agregó que había vivido con el hombre durante muchos años y dudaba que fuera capaz de asesinar a pesar de los intentos de los abogados defensores de cuestionar la legalidad del registro en la casa del acusado y a pesar de la inesperada declaración de su ex esposa y de la falta de pruebas directas. El jurado, después de horas de deliberación, aún encontró a Gregory Bender culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua que le impedía ser elegible para libertad condicional. Mientras el juez leía la sentencia, el acusado miró fijamente a Jessica, aparentemente sin siquiera parpadear. Estaba literalmente mirándola, lo que la hizo sentir mal y casi tuvo un ataque de pánico. Se sentó junto a la madre de su difunto prometido y en un momento comenzó a sollozar y literalmente a ahogarse. A pesar de los numerosos intentos de Bender y sus abogados altamente pagados de apelar el veredicto y hacer que se revisara el caso, todas sus apelaciones fueron rechazadas. El caso tuvo una amplia resonancia en la sociedad porque un rico hombre de negocios millonario masacró a sangre fría a un simple trabajador y trató de salirse con la suya. La historia de Patrick de la Cerda fue ampliamente cubierta en la prensa y con Gregory Bender todavía tras las rejas en este momento, Jessica Devani dice que se siente segura y continúa viviendo para Patrick y mantiene viva su memoria.
ella usa el anillo que él le dio como regalo y esa pieza de joyería exclusiva que Patrick nunca se le ocurrió darle a Jessica, que mantiene una relación cercana con los padres de su prometido fallecido, quienes la tratan como su propia hija. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.